Buenos días, mi gente. Mi nombre es Juan H. Zábal. Esta es la página La Tijera y hoy es martes 6 de enero del año 2026, un día de Reyes, ¿no? Totalmente distinto. Vimos como en la mañana de ayer el narcodictador venezolano Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores eran trasladados después de haberlo llevado a la isla de Manhattan en un helicóptero, en un blindado de la fuerza estadounidense, hacia la corte donde se declararon ambos no culpables de los delitos que se le imputan. Nicolás Maduro dicen que muy relajado, cuando le pidieron el juez que se identificara, dijo no cumplió el protocolo, ¿no? Y dijo: yo soy Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, estoy siendo detenido de manera injusta, yo soy un preso político y me fueron a buscar a mi casa. Pues el juez le dijo que ya tendría tiempo para exponer esas cosas en otra de las vistas de este largo proceso judicial, ¿no?, que se espera. Le negaron la fianza, por supuesto, ¿no? ¿Cómo va a tener fianza una persona que su cabeza valía 50 millones de dólares? El gobierno de los Estados Unidos estaba ofreciendo esa cantidad por quien diera, ¿no?, con el paradero de Maduro y pudiera ser extraditado hacia los Estados Unidos para que responda ante la justicia estadounidense por sus acciones en el narcotráfico y demás, junto con su esposa Cilia Flores. Todavía quedan tareas pendientes en el caso de Diosdado Cabello, el caso del ministro de Defensa del régimen narcochavista Vladimir Padrino López. Todavía quedarían allí Delcy Rodríguez, su hermano, y muchísimos más de los miembros de la cúpula del narcochavismo que deberían estar también enjuiciados y deberían estar frente a los tribunales estadounidenses, porque todos son cómplices de la desgracia de estos 26 años del pueblo venezolano. En la noche de ayer, sobre las 7 de la noche, hubo un fuego cruzado allí, ráfagas de ametralladoras y de antiaéreas en Caracas, muy cerca del Palacio de Miraflores y de la sede de la Asamblea Nacional Narcochavista. Y creo que todo se debió a una confusión entre ellos porque están asustados y tienen miedo. Pero después de eso, el ministro de Interior, el cerebro pensante, el conecto directo con La Habana, con el régimen castrista, Diosdado Cabello, salió con un grupo de militares del Ministerio del Interior fuertemente armados y con los colectivos que los tienen sembrando el terror en las calles de Caracas y otras ciudades principales de Venezuela, desafiando a los Estados Unidos, diciendo que no lo van a atrapar y que van a ofrecer resistencia. Veremos cuando le toque, porque yo pienso que esta primera etapa del 3 de enero seguirá más adelante, y ojalá que siga bien rápido y le den el golpe que le tienen que asestar al narcochavismo para acabar de sacarlo de la vida política, económica y social del pueblo venezolano. En el caso de La Habana, el régimen castrista en el día de ayer envió un avión de Cubana Aviación, uno de los pocos que le quedan, hacia Caracas para... Dicen, no está confirmado, pero dicen trabajadores dentro del aeropuerto que todas las operaciones se manejaron por oficiales militares en total secretismo, porque dicen que mandaron más militares para Venezuela en ese mismo avión, donde deben retornar los restos de los que hasta ahora ellos reconocen 32 oficiales de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior que eran parte del dispositivo de seguridad del narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Pero Castro Ogando, que es un periodista venezolano exiliado en los Estados Unidos y con una vasta experiencia, ¿no?, en la política venezolana y en la actualización como ningún otro de lo que ahí acontece, dice que eran muchos más, que pueden ser hasta 60 oficiales del régimen castrista que cayeron en estas operaciones en Caracas el 3 de enero de las fuerzas Delta de los Estados Unidos, que magistralmente entraron y sin una pérdida, sin una baja ni de militares estadounidenses ni de equipamiento militar, pudieron en pocos minutos sacar a Nicolás Maduro, a su esposa Cilia Flores, y llevarlos hacia un barco de la Marina estadounidense, y de ahí a Puerto Rico, de Puerto Rico a la base naval de Guantánamo y finalmente a Nueva York, como todos vimos a través de las redes sociales. El castrismo también ha caído en pánico. El castrismo en las últimas horas ha intensificado el llamado de reservistas de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior a que se presenten en las unidades militares de la reserva para tenerlos en disposición combativa, porque ellos saben de que en cualquier momento los Estados Unidos, como bien lo dijo el presidente Donald Trump del domingo por la noche en camino hacia Washington después de sus vacaciones de Navidad y de este triunfo, ¿no?, de haber podido llegar y romper las estructuras allí en Caracas de las comunicaciones,
y la defensa antiaérea del narcorrégimen de Nicolás Maduro, y finalmente sacar al uno de los máximos responsables del narcotráfico en los últimos años en Latinoamérica, en el Caribe, Nicolás Maduro Moro, y su esposa Cilia Flores, sobre los que pesan todos estos cargos aquí en los tribunales estadounidenses, pues el castrismo ha caído en pánico, vuelvo y les repito, y está sacando su artillería vieja, está sacando toda su parafernalia de guerra de la Segunda Guerra Mundial, que parece más bien piezas de museo que armamentos listos y disponibles para una operación combativa contra los Estados Unidos. Y están amenazando y están asustados. Fíjense si es así, que ahora es que están comenzando a quitar la electricidad después del 31 de diciembre, que misteriosamente se resolvieron los problemas energéticos de Cuba. El régimen embustero y miserable de Cuba tiene miedo. Y déjenme decirle que si fue tan fácil entrar por Maduro y sacarlo en cuestión de minutos de Miraflores y traerlo hacia los Estados Unidos, Díaz-Canel y la pandilla y Raúl Castro y demás, eso es pan comido. Porque los que estaban cuidando a Maduro, que no hicieron nada, que los cogieron de sorpresa y que la mayoría fueron aniquilados, y hoy los llora muchísima gente a través de las redes sociales, cuando sabemos que eran gendarmes al servicio de la tiranía del pueblo venezolano contra el pueblo venezolano, y eran militares que sabían a lo que se exponían y lo que estaban haciendo dentro del territorio venezolano, pero como les hacían regalos y prebendas, pues hasta ese momento todo estaba bien. No pensaron nunca que se fueran a encontrar tan fácil y tan rápido con la muerte, y subestimaron al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Trump, cuando Maduro hace solamente 2 meses o 3 meses gritó: vengan por mí, cobarde, mientras blandía el puño en alto de manera desafiante contra las autoridades estadounidenses. El régimen castrista, vuelvo y les repito, ellos han creado un apartheid tan grande que sus oficinas y sus estructuras de poder no tienen nada que ver con el resto del pueblo. O sea, si hubiera un ataque preventivo como el que hubo en Caracas para sacar del poder al castrismo, sería aún muchísimo más fácil, porque ellos viven, vuelvo y les repito, en su apartheid de Siboney, en el oeste de La Habana, en Atabey, en el Reparto Flores, Laguito, Punto Cero, en Jaimanita, donde vive Ramiro Valdés. Ahí no vive alrededor otra gente que no sean oficiales del Ministerio del Interior y altos oficiales de las Fuerzas Armadas castristas. Y en el caso de Díaz-Canel vive en una casita ahí en Siboney, tranquilo, sin mucha protección, nada más que tiene alguna protección perimetral, y tiene un carro de patrulla de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior las 24 horas del día. Más nada, ahí han ido madres con sus hijos cargados con hambre, sin medicamentos, con necesidades, a protestar y a pedirle que hagan algo por ellas, y no han hecho nada. Lo que han hecho es sacarlas de ahí, golpearlas y arrestarlas. Pero eso es con las madres, eso es con el pueblo civil, eso es con el que no puede defenderse. Pero cuando la cosa se trata del gobierno de los Estados Unidos y de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que hace 2 días en la mesa redonda, ese libelo desinformativo del régimen castrista en la televisión oficialista que dirige Randy Alonso Falcón y Arlene Rodríguez Heribé y todos estos voceros y vocingleros del régimen opresor castrista, un supuesto analista militar estaba hablando y diciendo que las fuerzas Delta Trump las había sobredimensionado cuando no tenían ni esa fuerza ni esa capacidad. Pues ojalá muy pronto esas fuerzas Delta caigan en La Habana y saquen de una vez y por todas la tiranía opresora castrista del poder, para poder restablecer el orden constitucional, para poder restablecer la democracia y para poder librar al pueblo cubano de 47 años de la miseria y de la desgracia en la que el castrismo tiene condenado a millones y millones de cubanos. Hoy algunos cubanos lloran a estos oficiales de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior al servicio de la narcodictadura de Venezuela, oportunistas que estaban ahí acrecentando la tiranía que tanto dolor y tanta miseria y tanta desgracia ha traído al pueblo venezolano, pero ninguno ha llorado por los niños, las mujeres y los ancianos que fueron vilmente asesinados el día 13 de julio del año 1994, cuando el régimen ordenó hundir el remolcador 13 de marzo. Ninguno ha llorado a los centenares de cubanos que han muerto en las selvas del Darién o en manos de los narcos mexicanos, o cruzando el río Bravo para tratar de alcanzar la libertad huyendo del castrismo opresor. Ninguno lo ha hecho, ninguno ha llorado, ninguno de los presos políticos que han muerto en las mazmorras del castrismo, porque han alzado su voz por la libertad, por el fin de la tiranía narcocomunista castrista, que tiene sus días contados también. Porque déjenme decirle que el castrismo caerá, y caerá bien pronto, y los cómplices, los que hoy tienen sus manos embarradas de sangre, los que hoy protegen a esos tiranos, correrán la misma suerte de los 32 o más cubanos que en la noche del
en la madrugada del 3 de enero de este año, estaban protegiendo al narcocriminal de Nicolás Maduro, sin saber que si hubieran hecho lo correcto, hubieran tenido 50 millones de dólares en sus bolsillos repartidos entre ellos y hubieran estado vivos hoy junto a sus familiares que los hubieran extraído fácilmente de Cuba. Pero como ellos decidieron estar del lado incorrecto de la historia y decidieron proteger y defender a la narcodictadura, cómplice de la dictadura opresora castrista y de la agonía del pueblo cubano, pues han pagado con sus vidas. Seguiremos desde la tijera llevándoles a ustedes el acontecer de lo que ocurre dentro de Cuba, Venezuela y el resto del mundo, y lo haremos por supuesto con la veracidad y la inmediatez que siempre nos ha caracterizado y nos seguirá caracterizando en todo momento. Tenemos un compromiso con la verdad, con la libertad, con el fin de las tiranías comunistas en Latinoamérica y en el resto del mundo, y desde la Tijera News seguiremos siendo firmes ese compromiso y seguiremos mostrándole a ustedes la realidad de lo que acontece en este mundo, no como lo hace la prensa oficialista del castrismo ni la prensa venezolana al servicio de la izquierda, como es el caso de Telesur, que está manejado y monitoreado por el régimen de La Habana, sino con la inmediatez y la veracidad que siempre nos va a caracterizar. Yo les deseo una linda jornada de martes, les deseo un día de rey a los niños en el mundo entero, donde los que viven en libertad, y ojalá que los niños cubanos puedan tener el próximo año unos reyes en libertad para que no tengan que asomarse más a la vidriera de un negocio, de una MIPYME, de un testaferro del castrismo opresor, como es el caso de Alejandro Cuervo y su esposa, que son dueños de una juguetería, sino en una tienda donde sus padres, con su salario y viviendo en una sociedad digna y en una sociedad donde puedan tener garantizados sus mínimas condiciones de vida, les puedan finalmente comprar un juguete con su salario a sus hijos. Yo les deseo una linda jornada de martes. Muchísimas bendiciones. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Gracias por seguirnos y por compartir siempre nuestras publicaciones para llegar a más personas dentro de Cuba y el resto del mundo con la verdad siempre. Bendiciones.